Vámonos a la palabra. El tema es la relación del cristiano con el mundo. Y dice así la palabra en 1 de Juan 2, versículos de 15 al 17, nos dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces vemos la importancia que tiene en nuestras vidas conocer lo que Dios demanda a nosotros. Tenemos que conocer lo que Dios demanda acerca de nosotros y nosotros obedecerle si queremos realmente alcanzar una plenitud de vida aquí en la tierra, porque aquí también se disfruta en la tierra, pero con el Señor. Pero cuando estamos fuera del alcance de Dios, estamos al alcance del enemigo. Y el enemigo dice su palabra que ha venido para matar, robar y destruir. Pero Cristo ha venido ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Aleluya. Así que vamos a orar por la palabra. Querido Padre Celestial, te presentamos tu palabra en tus manos para que tú seas ensalzado, glorificado, así en la tierra como en el cielo. Bendice, Señor, tu palabra. Señor, abre nuestros oídos, que tu Santo Espíritu toque los corazones, Señor, y traiga revelación a sus vidas y que sirva de bendición para darnos cuenta de nuestra situación como estamos, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén y amén. Aleluya. Bueno, nos dice que son sacados del mundo. Los hombres que del mundo me diste, en el versículo 6, estamos en Juan 17, el capítulo entero. El mundo como tal es una masa arruinada, yaciendo en el regazo del maligno, mimado por las ilusiones y conducido por los falsos principios de Dios, de este mundo, que es Satanás. El engaño que hay, ¿verdad?, a través del Dios de este mundo, que es el diablo, de las tinieblas. Pero los seguidores de Jesucristo han sido en espíritu levantados de todo ello, como de un horrendo hoyo y pozo cenagoso, y han sido establecidos en el reino de nuestro Dios y de su Cristo, que es justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Aleluya. Se distingue del mundo. Yo ruego por ellos. O sea, el Señor está rogando, intercediendo por cada uno de nosotros. Todos aquellos que se han comprometido en servirle, en ser responsables de obedecer su palabra. Él está con nosotros, intercediéndonos, protegiéndonos, guardándonos. Amén. Dice, no ruego por el mundo. En el versículo 9. Tan pronto como quedamos separados en espíritu del mundo, quedamos bajo un nuevo conjunto de leyes en el reino de la gracia. Cuando nos separamos del mundo, cuando hablo del mundo, me refiero al rey de las tinieblas, al enemigo, separados del mundo. Somos tratados como hijos de Dios. Cuando nos separamos del mundo, somos tratados como hijos de Dios. Tenemos unos privilegios, tenemos unos derechos, amén, que solamente Él nos da, no porque tú te lo merezcas, sino por su gracia. Entonces es un privilegio estar con Él, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero lo importante es permanecer. Si no permaneces, te cae, te hunde y te arrolla este mundo. No como meras criaturas de su poder creador. Cristo ama a los suyos con un amor peculiar a ellos. Dios ama a nosotros, a sus hijos, de una forma especial los ama. Y si no nos amara Dios, yo sería el primero que no estaría aquí. Dios nos ama. Es maravilloso. Él se merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Él se lo merece todo.
porque somos imperfectos. Pero su gracia perdonadora nos ayuda a seguir adelante. Aleluya. Mientras que tiene amor de compasión por el mundo, tiene el amor del gozo por los suyos. Aunque tenga compasión por el mundo, pero el amor de Dios está con los suyos, con sus hijos. Amén. Porque Dios es misericordioso. Dios está deseando que todo venga en el conocimiento de la verdad, y la verdad que te hace libre. Amén. Cuando conocemos a Dios, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces necesitamos que Él nos libere, que Él rompa las cadenas que hay en nuestro corazón de vicio, de tantas cosas malas que hay en nuestro corazón. Necesitamos renunciar a la ley del pecado y de la muerte. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque en su corazón están por Él. Él está por ellos en corazón y poder. De modo que todas las cosas obran para bien para los que le aman. Para el que ama a Dios, todas las cosas para bien. Aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, aunque pasemos por circunstancias difíciles, pero Dios está ahí sustentándote, ayudándote, fortaleciéndote. ¿Tendremos problemas? Claro que sí, como toda la gente del mundo tienen aflicciones, pero con Cristo se sobrelleva, y en medio de la tormenta Él te da la paz que tú necesitas. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Ellos están en el mundo. En el versículo 11, estamos en Juan 17. En cuanto a su espíritu y propósito, ellos son de afuera del mundo. Está hablando de los cristianos, que somos fuera del mundo. Más en cuanto a su presencia corporal e influencia, siguen estando en el mundo. O sea, que pertenecemos a Dios, pero tenemos que estar en el mundo hasta que Él nos lleve. ¿De acuerdo? No como pámpano en la vid, sino como luz en medio de las tinieblas. Somos luz para que la gente que están en tinieblas vean la verdad del evangelio, que es un evangelio que es de poder, de gloria, que salva, que restaura, que nos bendice, que nos da el gozo, nos da el gozo de la salvación, y nos da un espíritu que nos fortalece y nos sustenta. No como miembro del cuerpo, sino como médico en un hospital. ¿Por qué no en un hospital? Porque la iglesia es el hospital de este mundo. La iglesia está aquí para sanarnos, para restaurarnos, para limpiarnos, para fortalecernos de tantos daños, ¿verdad? A través de los roces, de las circunstancias de la vida, de los problemas. Cuando tú llegas a la iglesia, tú quedas sano. Porque Dios te da la palabra oportuna para liberarte de la esclavitud del pecado. Dios te da esa palabra viva y poderosa. Porque mira, como dijo el rey David, mientras callé, envejecieron mis huesos. El pecado te envejece. La ira, el coraje guardado, la falta de perdón te empobrece, te maldice a ti mismo. Pero cuando obedecemos su palabra, porque yo no voy a perdonar a una persona si no se lo merece. La gente dice, si no se lo merece, ¿cómo voy a perdonarlo yo? Pero Dios te dice que tienes que perdonar. Y cuando hay que perdonar, tú perdonas por obediencia ¿a quién? A la palabra de Dios. Y cuando tú perdonas en la palabra de Dios, Dios te libera, te hace libre. No estamos ahí esa persona ahí comiendo el coco continuamente. Dios te libera. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de amor. Porque Él nos perdonó. Cuando hizo ese gran sacrificio por nosotros, nos liberó. Nos ha bendecido, nos ha prosperado a todos, sin merecérnoslo. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Hablando, ¿verdad?, de que la iglesia es el hospital de este mundo, es cierto. Es el hospital donde somos sanados, restaurados. Si yo no hubiera estado en la iglesia, yo sería como uno más del mundo, que tendría mis conflictos, mis problemas, pero la palabra de Dios te afronta y te da la solución a tu vida.
Y nos dice, en el mundo, no como hombres del mundo, sino como hombre de Dios. Significa esto, que tú vas a ser usado, no en el mundo, sino como hombre de Dios para ayudar a otros. Estamos, hermanos, para ayudarnos en la oración, en las circunstancias difíciles de la vida, en todas las cosas. Dice su palabra que somos más que vencedores. Cuando oramos al Rey de Gloria, Él nos ayuda, Él nos fortalece, Él nos da la motivación. Y Él es un Dios que derrama misericordia y nos ayuda. Pero nunca tires la toalla. Permanece firme hasta que la gloria de Dios caiga. Amén. Esa es la virtud del cristiano, la perseverancia. En el mundo hay un refrán que dice, el que la persigue, la consigue. Y eso es verdad. Si tú perseveras en Dios, tú vas a conseguir la meta. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice, no como esclavos, sino como sus vencedores. Somos libres. Dios nos ha comprado con su preciosa sangre. Y necesitamos, hermanos queridos, cada día más y más ser agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. No ser oidores, ¿verdad? Que entras por aquí y sales por aquí. Si tenemos que ser oidores y hacedores de su palabra. Hacedores de su palabra. Atrévete a confiar en Dios. Es un reto. Atrévete. Son aborrecidos por el mundo. Los cristianos, cuando obedecemos su palabra, cuando vivimos conforme a la palabra, el mundo nos aborrece. Porque en su mente, en su capacidad, no entran las cosas de Dios. Pero aquel que tiene un corazón que busca la verdad, la encuentra. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Vas a encontrar la solución, la satisfacción para toda tu vida en Cristo Jesús. Aleluya. Mire, si hablamos en términos generales, llevar el Evangelio 47 años en el Evangelio, o 48, ya no sé ni los años que decía, 47 o 48 en el Evangelio, sería imposible llevar 48 años si esto realmente no fuera de Dios. Porque si esto llega a ser una religión, no permanece. Pero lo de Dios permanece. Lo de Dios permanece. Es imposible vivir una vida media con Dios, porque el diablo te atrapa y te destruye. Pero cuando estamos firmes ahí, cuando perseveramos, hermanos queridos, la presencia de Dios está en tu vida. Es real. Es real, como como el cántico ese. Si mi Dios no es real, ¿quién me da la vida? Dios es real. Yo me atrevo a que tú sigas perseverando. Lo vas a encontrar. Te doy mi palabra. Lo vas a encontrar. Como yo lo he encontrado, tú también lo vas a encontrar. Es imposible vivir fuera de los caminos de Dios. Es imposible. Aleluya. Aleluya. Dice, el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cristo no era del mundo, vino del cielo, se hizo carne, ¿verdad? A través de la Virgen María. Bueno, estábamos diciendo, porque no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús no pertenecía a este mundo, pero vino a este mundo para salvarnos. Vino para salvarnos. Aleluya. En el versículo 14. No hubo aborrecimiento hasta que les dio la palabra de Dios. Cuando llegó la palabra de Dios a sus vidas es cuando hubo ataques. Porque el enemigo no va a usar al que está en África para hacerte la guerra, va a usar al que está al lado tuyo. Al que está al lado tuyo se va a poner en contra tuya. Entonces tenemos que estar muy en el sentido de conocer muy bien la palabra de Dios para que permanezcamos firmes. Amén. Le he dado tu palabra. El Señor nos ha dado la palabra.
Aleluya. Y el mundo la aborreció. El mundo, ¿por qué la aborreció? Porque el Dios de este mundo, que es el rey de las tinieblas, cegó el entendimiento de los hombres para que la luz del evangelio no le resplandeciera. Satanás te ciega. Ciega al creyente, al no creyente, ciega a todo. Por eso tenemos que estar siempre en guardia, porque tenemos una guerra constante. Estas palabras, dadas por Dios, cuando fue recibida, revolucionó de tal forma sus mentes y corazones que el mundo no la conoció. Fue una explosión cuando la gente conocieron a Jesús, que claro, no lo conocían como hijo de Dios, sino lo conocían como un profeta, porque no se había revelado todavía. Pero sí veían que las doctrinas que Jesús hablaba eran palabras de vida. Y tan contrario se hicieron a los caminos y a las máximas de los que lo aborrecieron. Los sabios de este mundo y los sagaces de este mundo no pueden recibir estas preciosas cosas que Dios está dispuesto a revelar a los niños. Si tú no te prestas en las manos de Dios, si tú no eres humilde, si tú no buscas la actitud correcta a Dios, no se te va a revelar tu vida. Pero también es verdad que a pesar de todo, Dios es tan grande en misericordia que se revela a tu vida. Para que se te abran los ojos y le diga: perdóname, Señor, ayúdame a caminar contigo. Es así de Dios, de bueno y de maravilloso. Aleluya. El aborrecimiento del mundo es cosa de poca monta para aquellos cuyos corazones están llenos del amor de Dios. El que está lleno de Dios le da igual las cosas del mundo, porque dependemos de Dios y vivimos para Dios y nos gozamos en Dios. Porque nuestro gozo y nuestra fortaleza viene de lo alto, del Padre de las luces. De ahí viene nuestro gozo, nuestra paz, nuestra creencia, nuestra fe. Viene todo motivado a través de esa relación genuina que tenemos con el Señor, a través de la oración. Aleluya. Son guardados del Dios de este mundo. Ya sabéis quién es. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Quién es? No me entero. Amén. Ese es el Dios de este mundo, que es el rey de las tinieblas, para que me entendáis. Aleluya. Te ruego que los guardes del maligno. Que los guardes. Te ruego que los guardes. Y es cierto, porque nos guarde, porque el enemigo también tiene su parte de poder para trajinarnos y llevarnos al huerto. Pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está contigo, Dios te va a guardar, te va a proteger de que haga una fechoría. Amén. Y nos dice en el versículo 15: no pido que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. Que nos guarde Dios del mal. Que Jesús estaba intercediendo al Padre para que nos guardara del mal a nosotros. Porque, hermano, el mundo está, como bien sabéis todos, en auge. Cada día hay más pecado y un pecado te lleva a otro pecado y así sucesivamente. Por eso necesitamos conectarnos con Dios cada día para fortalecernos. Cada día te tiene que estar conectado al internet celestial. Cada día. Aleluya. No ahora que sean quitados de este mundo, sino guardados del maligno que rige en él. O sea, Él no ora para que nos quitemos de este mundo, no. Que nos guarde del maligno, nos dice. No tenemos que fatigarnos para salir de este mundo. Y es verdad, cuando llegue el momento, Dios nos llevará para el cielo, ¿verdad? En tanto que podamos ser hechos un perpetuo milagro y monumento de su poder guardador mientras estamos en Él. Mientras que estamos en Él, vamos a recibir valores. Dios nos va a fortalecer, nos va a levantar, porque Él es el que nos fortalece. Él es el que nos levanta. Dios está ahí con ese propósito y de que tenemos que glorificarlo.
estamos ciertamente en perfecta libertad para reivindicar. Como bien sabéis todos, sabéis lo que es reivindicar, ¿verdad? Pedir algo que nos pertenece o una mejora. Pues tenemos que reivindicarle a Dios sus promesas. Señor, tu palabra dice que tú eres mi pastor y nada me faltará. Y si no me falta de nada, no me va a faltar salud, no me va a faltar dinero, no me va a faltar alegría, no te va a faltar de nada, porque Él está contigo. Y no digo, ¿verdad?, que tengamos momentos de aflicciones. Claro que tendremos momentos de aflicciones. Pero ¿qué dijo Dios? Confía en mí, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Confía en mí, dice Jesús, no en las circunstancias, porque nosotros no andamos por vista, andamos por fe en la palabra de Dios. Aleluya. Y hablando de reivindicar, por la gloria del propio nombre de Cristo, amén, tenemos que reivindicarlo, confesarlo, predicar su palabra, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en tu vida, amén. El diario cumplimiento de esta oración en nuestras propias vidas, nuestras amadas calabazas pueden que se marchiten, pero no sus promesas. La palabra de Dios permanece para siempre. Las calabazas se pudren cuando llega una fecha, se ponen malas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es eterna. Lo que Dios te dice es para siempre, eternamente y para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Un cielo nuevo, una tierra nueva, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Son enviados al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre envió a Jesucristo, a su Hijo, al mundo. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Porque el mundo no podía ser libre. Porque nadie puede cumplir la ley. La ley nadie la puede cumplir. Y el ejemplo más claro es el conductor. Tú puedes sujetarte a la ley, te pasa un semáforo, siempre hay un pero que no cumple. Pues igual pasa con la palabra, con la ley. La ley, Dios creó la ley para demostrar al mundo que no puede ser salvo a través de la ley, sino a través de la gracia de Jesucristo. Amén. Por su gracia soy salvo. Y esto no es un don de vosotros, es un don de Dios. Aleluya. Aleluya. Cada persona ungida por el Espíritu es enviada a predicar las buenas nuevas. Personas que están llenas de Dios, que hablan la palabra, que tienen un testimonio. Eso es una base firme y sólida para que el poder de Dios caiga sobre esa persona que tú estás hablándole. ¿Qué nos dice en Lucas 4:18? El Espíritu de Yahvé está sobre mí. Por eso me han ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para restaurar a los quebrantados de corazón. Aleluya, aleluya. El Espíritu de Dios está sobre Jesucristo. El Espíritu de Dios está ahora sobre su iglesia, sobre tus vidas, para fortalecernos, para seguir firme adelante y no rebalar. Porque Él nos habla dentro de nuestros corazones. Aleluya. Así como Cristo fue enviado al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, así nosotros también. También tenemos que predicar la palabra y hablar a todos. Y tener amor por las personas. Si no tienes amor, malo. Pide a Dios que te dé el amor de Dios. Que te lo dé, Señor. Lléname de tu amor porque necesito amar a mi familia. Necesito amar a mis amistades. Necesito amar lo que tú amas. Porque dice su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. No hace ahí excepciones de personas, al mundo entero, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Amén. O sea que no hizo nada más que por los creyentes. No, Dios lo hizo para salvar a la humanidad. Amén. Pero sí es verdad que hay dos formas. O eres criatura de Dios, que traje de Dios, o eres hijo de Dios. ¿Qué quieres ser? ¿Criatura o hijo de Dios? Hijo de Dios. Amén. Todo aquel que guarda mi palabra y cree al que me ha enviado, ese es un hijo de Dios. Amén. Aleluya.
Así como él fue un embajador de Dios, así lo somos nosotros de Jesucristo. Todos tenemos una embajada. Tenemos la embajada. ¿Sabe con la embajada? La embajada es, vamos a llamarla así, la iglesia. Amén. La iglesia es una embajada que representa el reino de Dios. Aleluya. Y nos dice la palabra en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores de Cristo. Todo aquel que vive la palabra, que predica la palabra, que está respaldando la obra de Dios, que tiene comunión con el Dios de los cielos, somos embajadores de Cristo. Y como si Dios le suplicara por medio de nosotros, le suplicamos pues por el Cristo reconciliarse con Dios. Dios quiere, Él nos ha dado a todos, como bien sabéis la mayoría de todos ustedes, Él nos ha dado un ministerio a todos, el ministerio de la reconciliación. Todos tenemos un ministerio, pastor, evangelista, apóstol, maestro, etcétera. Pero hay un ministerio que nos lo da a todos. Y es el ministerio de la reconciliación, de llevar la palabra de Dios con tu testimonio, con tu experiencia a otras personas para que también sean salvos. No podemos ser egoístas y callarnos la boca. Tú tienes que hablar de tu experiencia, porque esa es la única manera de que glorifiquemos a Dios a través de nuestro testimonio personal. Aleluya. Así como Él no fue enviado a sus propias expensas, tampoco nosotros. Jesús fue enviado por el Padre. No fue una decisión suya, sino porque el Padre lo envió. Como Él fue en el mundo, no por su propia cuenta, sino como enviado. Así lo somos nosotros. También somos nosotros enviados para predicar su palabra. A mí me da mucha alegría de aquellos que están ahí, que están apoyando la obra, que están compartiendo la palabra, que de aquí de la iglesia, que muchos comparten, otros en las cabezas. Y hermano, es una bendición tener personas que están dispuestas a llevar la palabra de Dios. Es un privilegio. Los enviados por Él serán equipados por Él para la tarea, como Él fue equipado por el Padre que le envió. Seremos equipados. Tendremos al Espíritu Santo de nuestra vera. Él nos dará poder para hacer la obra de Dios. Tenemos dentro del día 20 y tanto el 24 creo que es, no estoy muy seguro, de mayo, tendremos aquí un culto evangelístico en la calle, ahí en el parque. Y vendrán algunos hermanos de afuera y nos apoyarán. Y tendremos un culto glorioso ahí. Estaremos hablándole a la gente en la calle para que el Dios de este mundo, ¿verdad?, sea parte de ellos, que lo tiene cegado. Porque todas las personas que no creen en Dios están cegadas por el diablo, los tiene ciegos, prisioneros los tiene. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Es una orden. Como el Padre envió a Jesús, su Hijo también nos envía a nosotros. Es un mandamiento que tenemos que hacer. ¿Qué más que dice? Ir por todo el mundo y predicar mi evangelio. Es un mandamiento, hay que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué está el mundo como está? Porque no conocen a Dios. Conocen la maldad, la malicia. Están ciegos, son guías de ciegos. ¿Cómo está el mundo, hermano? Dios sabía lo que iba a pasar porque Él lo sabe todo. Pero nos ha dado toda una oportunidad para que seamos salvos. El que quiera agarrarse a Dios será salvo. Pero el que no se quiera agarrar de Dios será condenado, dice la palabra. Entonces Jesús les dijo otra vez: la paz sea a ustedes. Tal como me ha enviado mi Padre, también yo los envío a ustedes. La paz sea sobre nosotros. Dios quiere darnos paz, convicción, seguridad de que lo que estamos haciendo es de Dios. Hermanos, es imposible seguir la obra de Dios. Si no fuera de Dios, es imposible. Esto no lo aguanta nadie. Pero como Dios está contigo, te da paz, te da fortaleza, te sostiene en todos los aspectos, físico, económico, espiritual. En todos los aspectos Dios te suple, porque Él está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Por eso estamos aquí, porque el Espíritu de Dios está en este lugar.
para bendecirte, para quitarte esas vendas de ceguera espiritual. Aleluya. Aleluya. Viene a ser morada de Dios para salvación del mundo. Él viene a ser morada de Dios para salvación del mundo. Yo en ellos y tú en mí, para que el mundo conozca, en el versículo 23, como el Padre estaba en el Hijo, así el Hijo anhela estar en nosotros. Amén. Qué privilegio, hermano. Jesús quiere estar con nosotros, anhela estar en nosotros, con nosotros, para que el mundo conozca el amor de Dios. Porque, hermano, como dice su palabra, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que tenemos el amor de Dios. Si tú no tienes el amor de Dios, tú no eres un discípulo de Dios. ¿Correcto? Eres un religioso. Y la religión no salva. Y Europa está lleno de cementerios religiosos. Salva guardar su palabra. Salva tener un encuentro con Dios. Salva tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Para que Él tome el control de nuestras vidas. Aleluya. Cristo cumplió de una manera perfecta todo lo que se le demandó. Todo. Él fue perfecto en todo. Él no pecó. Jesús no pecó. ¡Qué privilegio tenemos! Por eso dice la palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Él somos más que vencedores. Pero, ¿qué miserias, falsificaciones somos tanto de nosotros? El Hijo se ha dado a sí mismo tan plena y libremente como el Padre se dio al Hijo, para que su gran amor pudiera triunfar en nosotros y por medio de nosotros. Dios nos quiere usarnos a cada uno de nosotros, que seamos portadores de buenas nuevas, hablar del evangelio a la gente, hablar de la palabra de Dios. El mundo necesita, muchos están ciegos, pero otros están buscando a Dios. Y necesitamos que la iglesia se conciencie que tenemos que tener cultos de oración, clamando, llorando por la salva de este pueblo. Vamos a ser claros, clamamos de verdad porque la gente sea salvo. Ahí lo dejo. Necesitamos realmente creer firmemente, porque, hermano, lo que tú no quieres mal para ti tampoco se lo desea a tu prójimo. ¿Correcto o no correcto? Por lo tanto, si tú sabes que tú eres salvo por la gracia de Dios, como dice la palabra, dar de gracia lo que de gracia has recibido. Comparte las buenas nuevas con las demás personas para que venga el conocimiento de la verdad y la verdad los haga libres. Aleluya. Así como Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo, así ama el Hijo al mundo, que les da sus seguidores, llenos del Espíritu. Seremos llenos del Espíritu. Él nos va a dar su gracia, su capacidad, para que nosotros hablemos la palabra con de nuevo. Por este mismo propósito, para extender su reino, para que vayan cada vez más gente, vayan al reino de los cielos, porque igual que existe el infierno, existe el cielo. Desgraciadamente es así, pero Dios ha establecido de salvarte. Y ya Él no lo ha hecho de una forma, Él lo ha hecho por fe, no por vista, no por lo que tú piensas, sino por lo que dice la palabra. Y tú tienes que creer en la palabra. Y el justo, ¿qué? Será salvo por fe. Por fe. Así que necesitamos, hermano, tener fe. La fe te la da la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cuando tú oyes la palabra de Dios y vas al corazón, que es la buena tierra, a su tiempo da el fruto. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas para perseverar. Muchas veces perdemos la visión, tenemos neblina y nos separamos de la verdad y andamos en tontería. Necesitamos, hermanos queridos, que nuestra visión sea clara. Una visión clara de lo que Dios quiere para nosotros. Cristo vive en mí. Dice Pablo en Gálatas 2:20.
Creo que lo tengo aquí apuntado. Aleluya. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. Él se entregó por nuestros pecados. Él pagó el precio que tú tenías que ser sacrificado, clavado en la cruz, con látigo, como pasó Él. En cambio, Él lo hizo por nosotros. Hermano, qué amor tan grande es ese. Ese amor no existe. Pero sí existe cuando tú te entregas a Dios. Él te da su amor. No hay una cosa más maravillosa, queridos hermanos, que tener el amor de Dios. Porque el amor de Dios restaura, el amor de Dios te perdona, el amor de Dios te hace libre. Necesitamos el amor de Dios para ser conscientes de la gracia que Dios te ha dado en tu vida. Tenemos que ser agradecidos a Dios. Tenemos que no ser egoístas para nosotros mismos. Tenemos que hablar de su palabra para que la gente, la familia sea salva. Porque hay muchos de la familia que todavía no conocen a Dios o no quieren conocerlo por las circunstancias que sean. Pero yo te digo una cosa: si tú oras por tu familia, hay una promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa de Dios que te da, que si tú crees en Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa, tu marido, tus hijos, y van a ser tocados por el poder de Dios a través tuya, sin tú decirle nada, sino por tu testimonio, por el cambio que tú has dado, que Cristo ha hecho en tu vida. El cambio, el poder de Dios viene a tu vida y sin palabra tu familia se convertirán a Dios por ti. Así que no tenemos mucho que hablar, sino tener un testimonio delante del mundo, de la gente, que tú amas a Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ánimo para los que están dormidos. Ánimo en el nombre de Jesucristo. Amén. Fuego, fuego, fuego. Hay fuego para acá. Fuego, fuego, fuego. Aleluya. El poder de Dios es fuego, es dinamita, explosión. El poder del evangelio cambia, liberta. Aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Ya vamos terminando. Aleluya, aleluya. Todo el mundo sabe con qué resultado tan glorificadores de Dios. La única cosa necesaria que este mundo tiene que conocer es el amor de Dios. Si no conocemos el amor de Dios, apaga la luz, porque entonces el amor de Dios es imprescindible en tu vida. Porque si tú no vamos a ver, si tú no te pones en lugar del otro, ¿cómo vas a tener misericordia de la persona? Ahora, si te pones en lugar de otro y dices, mira, pobrecito, está en la ruina, está pasando lo canuta, Señor, ten misericordia, suple su necesidad. ¿Qué menos que orar por la persona? Y si en tus manos está ayudarle, por gloria a Dios. Pero por lo menos ora por la persona. Orar por la paz de Israel, orar por la paz del mundo, hermano. Esto está cada día peor. Y nos perjudicamos todos. Por eso es tan importante orar. Hay que orar por el mundo, por la paz del mundo. No solamente por el rey, sino por la paz del mundo, por todo. Para que Dios cambie las circunstancias. Para que los gobernantes se les quite la ceguera espiritual que tienen y se convierta a Dios vivo. Tenemos que orar. La iglesia tiene poder para cambiar las vidas. La iglesia tiene poder para cambiar las naciones. Tenemos que orar, interceder, pero con el corazón. Aleluya. Aleluya. No solo el amor de Dios para el mundo, sino su amor hacia su Hijo y hacia aquellos que le aman. Aleluya. Que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que este amor sea derramado en nuestros corazones
¿Y qué nos dice ahora? Y compártelo con tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? El que está en la China. No, el que está más cerca a ti. Ese, tu mujer, tus hijos, el que está más cerca a ti es tu prójimo. Entonces necesitamos, hermanos, compartir las buenas nuevas. Amén. El Señor nos ama profundamente. Y Él quiere, hermano, que seamos un ejército, pero poderoso. Quiere usarnos a todos. No seamos necios, sino que seamos perseverantes. Que confiemos plenamente en su palabra, que sigamos firmes en la palabra del Señor. Así que os animo a todos, en el nombre de Jesús, que este viernes tendremos un cultito glorioso por la mañana y por la tarde. Vendrá nuestro hermano Fernando, que es una gran bendición, ya lo conoceréis. Y podemos, ¿verdad?, gozarnos y alabando a nuestro Dios. Porque no hay... ¿Qué es lo único que tú le puedes dar a Dios? A ver, que me lo diga alguien. La adoración. Porque Dios lo tiene todo. A Dios no le hace falta nada tuyo, porque Él lo tiene todo. Pero lo único que le podemos dar a Dios es adoración. ¿Qué ha dicho Jesús? Que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Le damos un aplauso a Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al que vive y reina! Amén. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Pues gloria a Dios. Hermano, pues gracias al Espíritu Santo, porque Él es bueno y nos ayuda a seguir en la tarea tan maravillosa que tenemos de evangelizar, de predicar su palabra. A todos los que van a las cabezas, a todos los que están en la obra del Señor, os animo a que perseveréis, a que busquéis de Dios, a que oréis para que la gloria de Dios se manifieste cada día más y más en la obra del Señor. Amén. Muy bien, pues Shari, yo quiero que... Sí. Bueno, nos despedimos de las redes sociales. Que el Señor los bendiga a todos y espero que la palabra llegue a vuestros corazones.